hacer unos comentarios relativos a uno de los aspectos base de las tensoestructuras. Se trata de los detalles constructivos. Después de la introducción, trataremos de los principios y requerimientos que los rigen y a continuación formularemos, de forma resumida y breve, una tipología. Al final les voy a proporcionar algunas informaciones. Aquí tienen un resumen del proceso de diseño de las tensoestructuras. Ayer o anteayer, Jeremy Lanza ya se refirió a que este no es un proceso lineal, a pesar de que en todos los resúmenes pues aparecen las diferentes operaciones sucesivamente. ¿Por qué no es un proceso lineal? Porque hay muchas vueltas atrás. En primer lugar, porque las decisiones que se van tomando influyen en decisiones que se han adoptado anteriormente. Por ejemplo, algo en lo que aquí no se ha insistido mucho y que es muy importante, se trata de que cuando ya se han dimensionado las partes singulares de la cubierta, por ejemplo, las esquinas, por ejemplo, los puntos altos, y cuando ya se ha decidido la dirección en la que se colocarán las costuras, es necesario rehacer el análisis porque influye. Por ejemplo, la rigidez de los bordes. Si uno de los bordes no es libre, sino que va sujeto a una barra o a un muro, pongo por caso, sus deformaciones van a ser completamente diferentes del caso en que se hubieran considerado libres. Por ejemplo, aquí, por lo tanto, aquí ya tenemos un motivo de vuelta atrás. Y el otro motivo es que muchas veces cuando llegamos al final y tenemos el presupuesto, nos llevamos a sorpresa muy desagradable, porque aparece una cantidad, por ejemplo, doble de lo que el cliente estaba dispuesto a gastarse, con lo cual algo hay que reconsiderar. Al hablar de los detalles constructivos, quisiera hacer mención a Georges Cuvier, que fue el que inventó el concepto de la correlación de las partes. Él no lo aplicaba a las tensoestructuras, naturalmente, sino que lo aplicaba a la anatomía. Y su teoría, muy resumida, dice lo siguiente. Sostenía que un ser organizado constituye un sistema cerrado donde cada parte está relacionada con el resto y coopera con las demás de una manera definida en el conjunto. Ninguna parte se puede cambiar, decía, sin que se modifiquen las otras y, como consecuencia, una parte analizada por separado puede servir para determinar las formas. Este es el principio de la correlación de las partes, que podemos aplicar al detalle constructivo. El detalle constructivo no se puede resolver por yuxtaposición, porque forma parte del comportamiento conjunto de la cubierta y, por lo tanto, se interfieren el uno con el otro. En la primera parte de esta presentación vamos a comentar brevemente cuáles son los requerimientos a tener en cuenta cuando se proyecta una tensoestructura. Por no hacer una lista demasiado larga, los hemos agrupado en estas 5 familias relativas a la expresión visual, el aspecto, los requerimientos estructurales, la geometría, el clima y el ambiente y la construcción. Muchos de estos principios y requerimientos ya se han abordado aquí parcialmente y aplicados a algunos casos concretos. Y por tanto, en la mayor parte de los casos ya sabremos de qué estamos hablando. El primer conjunto de requerimientos se refieren a la expresión visual. El aspecto de una tensoestructura no solamente es una manifestación de la forma, sino que además nos informa acerca del comportamiento estructural y la adecuación funcional. Por lo tanto, es muy significativo. Me parece que por aquí apareció una cita de Winston Fuller que decía que no se preocupaba de la estética, yo no me lo creo, pero que al final, si la solución no le gustaba, es que algo andaba mal. Pues esta idea sí que la compartimos totalmente. Cuidado con el aspecto, porque el aspecto es muy significativo, en general. Aquí yo os he puesto 2 ejemplos de tensoestructuras que están bastante bien proyectadas, pero que sin embargo, en algunos puntos concretos se contradicen. ¿Por qué? Porque tenemos unas dimensiones de las estructuras complementarias que no se avienen con la ligereza y la falta de espesor de la tensoestructura. Con el tema de los bordes, por ejemplo, se pueden producir muchas contradicciones. En el caso de la izquierda veis un borde nada menos que de hormigón armado, con lo cual estamos acudiendo a 2 tecnologías completamente distintas, a 2 espesores que no tienen nada que ver el uno con el otro. En el centro, para suavizar este problema, fijaros que la viga de borde está colgada
para poder disminuir su espesor y por lo tanto que no se contradiga tanto con la ligereza de la cubierta propiamente dicha. Y a la derecha tenéis una solución que consiste en separar la membrana de lo que es la estructura para que quede este hueco y que por lo tanto se suavice esta entrega tan brusca entre diferentes espesores. Por cierto que la cubierta de la derecha es del compañero Félix Estrich y me sirve pues para recordarlo y que se recupere lo antes posible. En los puntos singulares de las cubiertas a veces se acumulan muchos objetos, lo cual se puede simplificar, sobre todo si se tiene en cuenta desde el origen del proyecto. Si al final van apareciendo, como podéis ver aquí a la izquierda, lo que es la esquina de la membrana propiamente dicha, los cables de ariostramiento generales, a los cuales me referiré luego porque son muy importantes, los perfiles de sujeción del mástil vertical. Acabamos obteniendo un nudo que es de una complicación grande, con una cantidad de objetos que se vuelve a contradecir otra vez con la sencillez y la ligereza de la tensoestructura. Las soluciones que suelen ser más interesantes son las que tienen todos los aspectos coordinados. Es decir, si estamos proyectando una estructura que es ligera, que tiene poco espesor y que es muy abierta, tenemos que ir con mucho cuidado con los elementos que se contradicen con este concepto, porque entonces vamos a tener una mezcla. Y las mezclas siempre se perciben mal. Aunque tú no lo veas de una forma explícita. Sucede como los cuadros que están un poco inclinados. Tú estás incómodo, no ves porque hay el motivo, que es que hay un cuadro un poco inclinado, ¿no? Pero tú estás incómodo porque lo percibes. Pues con el aspecto formal de los detalles de las tensoestructuras eso sucede algo parecido. En el ejemplo de la derecha tenemos una cubierta en la que la esquina se convertía en un monstruo enorme, que luego os enseñaré, y que para tratar de suavizar este problema, la esquina se ha descompuesto en 3 esquinas, que es otra estrategia. Si te sale algo muy grande, pues trata de subdividirlo. La ligereza no es solamente un problema de peso. Supongo que esto ya lo habréis observado. Yo aquí os he traído un ejemplo clásico, pero que me parece muy ilustrativo. A la izquierda tenéis Santa Sofía, que es de piedra. De piedra. La piedra no es un material ligero, ¿verdad que no? Y a la derecha tenéis una tensoestructura, muy notable, por cierto, la del Sony Center de Berlín. Se percibe más ligera la de la izquierda que la de la derecha, a pesar de que pesa muchísimo más. ¿Por qué? Porque a la de la izquierda se le ha distribuido una fila de ventanas que la hace flotar, la percepción es que flota, y en cambio a la derecha, como se ha querido hacer un solo mástil en el centro, haciendo un poco una ostentación de fuerza y de musculatura, pues le ha salido un miembro muy exagerado. Y aquí tenéis unos cuantos ejemplos más de esto que os estoy intentando decir. Lo de la arriba a la izquierda es sorprendente, ¿no? Ya no me acuerdo de dónde saqué esta fotografía, pero como podéis ver aquí hay algo que no funciona, ¿no? Tenemos un cablecito a la izquierda con un par de grapas o de sujetacables, y a la derecha tenemos 3 tensores que aguantan lo que les eches, ¿no? Aquí hay una desproporción. Y aunque no lo percibas explícitamente, pues esto no funciona. En el centro tenéis la esquina que os he mencionado antes, que por querer que todo fuera regulable, y hablaremos de este tema dentro de unos minutos, por querer que todo fuera regulable, al final se acaba haciendo un aparato de una complicación extraordinaria. A la derecha también tenéis otro problema cuando se empiezan a acumular muchas solicitudes en un punto. Y en la parte de abajo tenéis una cubierta que podríamos decir que desde el proyecto está bastante bien planteada, porque además tiene unas aberturas que le dan una ligereza notable, pero sin embargo en la resolución de los elementos estructurales, pues yo no sé si es que no lo ha hecho la misma persona, pero se contradice totalmente una cosa con la otra. El proyecto tiene que ser una actividad conjunta, en la que puede participar muchísima gente, estamos de acuerdo, pero se tiene que coordinar, no puede ir cada uno por su cuenta. Aquí a la izquierda vamos a tener una de estas esquinas enormes. Y a la derecha también tenemos uno de los finales de la cubierta que hemos visto varias veces en este simposio del estadio de Múnich. Vamos a ver. El problema del tamaño de las cosas depende de la distancia y de la escala. Algo muy grande, muy lejos, no se percibe muy grande.
y por tanto, como no se comparan las dimensiones, no es un problema. Pero si tú pones algo muy grande muy cerca, entonces ya comparas. Entonces tienes que andar con mucho cuidado. Si un día podéis, si tenéis la oportunidad, poned el vehículo, el carro, que llamáis vosotros, el auto en el comedor de vuestra casa. Lo vais a ver enorme, enorme, muchísimo más grande de lo que es. ¿Por qué? Porque lo estás poniendo en relación con objetos que tienen otra escala y además a una distancia muy próxima. Pues con las tensoestructuras sucede algo parecido. Ayer vimos algunas diapositivas que a mí por lo menos me impresionaron mucho del Estadio de Londres. Había puntos singulares vistos de cerca que parecían, no sé, una nave espacial, algo verdaderamente fuera del contexto. En cambio, cuando se veía en el conjunto, en las vistas generales, en relación con el resto de la estructura y con las dimensiones del estadio, pues se veían proporcionadas. Es decir, que las dimensiones no son independientes. Las dimensiones adecuadas forman parte del conjunto, un poco parafraseando a Georges Cuvier con el principio que os he mencionado al principio de las correlaciones entre las partes. En las estructuras de membrana no podemos tener grandes concentraciones de tensiones porque siempre hay que acabarlas repartidas. Y esto provoca que tenga que haber una transición. Y esa transición se puede resolver de muchas maneras. Podemos acudir a los maestros, aquí he seleccionado unas cuantas soluciones, hay muchos más. Cómo convertir una carga puntual en una carga lo suficientemente repartida como para que sea admisible para la corriente. Fijaros que hay varias formas de conseguir esta transición, hay varias estrategias, ¿no? Un aro, que el diámetro va aumentando, un refuerzo, una capa, un cono, una transición de diferentes gruesos de la membrana, una diferente distribución de los puntos de anclaje, etc. Y después, esto ya es más difícil de especificar de una forma directa, hay un tema de que al final el aspecto general acaba, que guste o no, adquiriendo un estilo. Y para resumir mucho esto, que nos podríamos alargar bastante, he puesto un par de ejemplos de la arquitectura de la parte de arriba, que puede haber un estilo más o menos sobrio. El menos es más, bueno, menos es más aburrido, menos es más lo decía Mies, y entonces Venturi le puso el adjetivo aburrido, ¿no? Menos es más aburrido. Y a la derecha está el exhibicionismo de la high-tech, que todos han tenido y tienen su lugar en la historia de la arquitectura. Pero hay que ser consciente de que podemos irnos por la línea de la izquierda, por la línea de la derecha o quedarnos entre medio. Abajo he tratado de buscar dos cubiertas que se correspondieran con estos conceptos. La cubierta que responde a las necesidades que tiene sin demasiadas superposiciones decorativas, y la cubierta que la acaban vistiendo tanto que al final pues acaba siendo una estructura metálica, no una tensoestructura. Otra familia de requerimientos se refiere a la resistencia estructural, para lo cual ya hemos dicho antes que nos encontraremos muchas veces con el problema de que hay que repartir la carga, porque hay que pasar de puntos o líneas a superficies, y por otra parte nos vamos a encontrar con el problema de los refuerzos, porque en algunos lugares tendremos que añadir gruesos o incluso refuerzos que no sean de membrana. Yo aquí he coleccionado algunos ejemplos, hay muchos más, naturalmente. Y otro tema que tenemos, que a veces se descuida, es el tema de la redundancia. La membrana es estructural, naturalmente, y por lo tanto contribuye a la estabilidad de la estructura. Sin embargo, es lo suficientemente vulnerable como para que sea muy recomendable proyectar de forma que si a la membrana le pasa algo, al resto de la estructura no colapse. A la derecha tenéis un ejemplo de lo que estoy diciendo. Es una cubierta que se la lleva al viento y sin embargo los mástiles permanecen. Es decir, que el desastre es relativo. Es un desastre, pero es relativo. Los mástiles no se han caído y por lo tanto no han habido desgracias personales y por lo tanto, como digo, se ha suavizado el problema. A la izquierda tenéis un conoide en el que hay 3 cables suplementarios que permitirían que el mástil siguiera en pie a pesar de que le pasara agua a la membrana. Y luego tenéis esta torre de comunicaciones que está en Barcelona, de Norman Foster, que es la torre de Collserola, en la cual hay muchísimos más cables de los necesarios. ¿Por qué? Porque se cuenta con que uno de ellos pueda fallar. En sus estructuras nos podemos encontrar muchas veces en que hay un fallo local. Y si hay en sus estructuras y en cualquier tipo de estructuras. Pero ¿cuál es el alcance de un fallo local?
pues si no hay un problema de inestabilidad generalizada, el alcance es muy limitado. Sin embargo, si el fallo redactado desencadena un colapso general de la estructura, entonces esto ya no es limitado. Y el proyecto sobre esto puede influir muchísimo. Bueno, mejor dicho, puede resolverlo. Aquí tenéis otro caso, ¿no? Esto es un escenario que se llamaba el escenario para el gigante de los 7 mares, pero no aguantó la primera tormenta de Levante. Sin embargo, como la estructura es redundante, pues se sostuvo y la desgracia fue relativa, de poco monto, de poca importancia. No apareció en la prensa porque no hubo personas afectadas. Otro tema importante con relación a los requerimientos estructurales, a las tensoestructuras, es el de la flexibilidad. Este tema ya se ha mencionado aquí varias veces, pero sobre todo los que hemos trabajado no solamente en tensoestructuras, sino que hemos trabajado en estructuras convencionales, tenemos muy asumida la rigidez, gran rigidez. Entonces las estructuras atirantadas tienen poca rigidez. Luego ya volvemos aquí. Pero aquí tenéis un ejemplo. Este es el borde de una estructura atirantada. Cuando entra en carga, aumenta la longitud. Si aumenta la longitud, disminuye el radio. Y si disminuye el radio, disminuye la tensión en el cable. Por lo tanto, tenemos un efecto de relajamiento derivado de la flexibilidad. En la vida también sucede eso. Tú con los problemas te puedes enfrentar como hace el boxeador, o los puedes esquivar como hace el esquiador. Y eso ya depende de cada uno. Hay personas de todos los tipos. Pero aquí estamos hablando un poco de lo mismo, pero aplicado a las estructuras. El detalle que tenéis arriba a la derecha tiene el problema de que las deformaciones tienen que ser iguales, tanto las de las pletinas como de los cables como de la membrana. Y evidentemente son 3 materiales diferentes que van a tener deformaciones diferentes. Por lo tanto, si esto es un detalle para unas luces grandes, pues aquí vamos a tener un problema, porque vamos a tener incompatibilidad de deformaciones, o por lo menos algunas. En cambio, aquí a la izquierda tenemos una solución de cable que puede correr por dentro de la relinga, o lo mejor, lo que tenéis abajo a la derecha, es el cable ya fuera del borde, con lo cual las deformaciones pueden ser completamente independientes. Es decir, a partir de una luz determinada, pues ya no nos queda más remedio que dejar que cada uno se deforme como quiera. ¿Para qué? Para que se pueda producir este efecto de relajamiento, que os he comentado antes, gracias a la flexibilidad. En el centro, fijaros que tenéis una pletina a la que los cables se articulan en el plano de la pletina. Pero en el plano perpendicular a la pletina, fijaros que hay otra articulación. Me podríais decir, hombre, que se compren un buen programa para que les defina exactamente cuáles son los ángulos. Sí, pero las armas las carga el diablo. No sé si vosotros lo decís. Bueno, sobre el tema de los bordes, lo hemos comentado antes. Después tenemos el tema de la geometría. Aquí ya se ha tratado el tema de la geometría. Estas estructuras funcionan gracias a la geometría, el pretensado y la deformabilidad. La geometría, el pretensado y la deformabilidad. ¿Qué quiere decir lo de la geometría? Lo de la geometría es precisamente uno de los aspectos más atractivos de las estructuras argumentales, porque tienen que seguir el camino de las capas. Y por tanto la forma es lógica. Aunque tú no sepas de estructuras, ni hagas esta lectura, nosotros hacemos esta lectura y ya estamos un poco, podríamos decir, retorcidos y enseguida vamos a buscar por dónde bajan las cargas, ¿no? Eso la gente no lo hace. Pero a pesar de que no lo hagan, cuando una forma sigue el recorrido de las cargas y tiene lógica estructural, desde el punto de vista estético es una forma, podríamos decir, más adecuada, o más tranquila, o más aceptable, o mejor, no sé qué adjetivo utilizar, que cuando con la forma forzamos el recorrido de las cargas. Por lo tanto, en estructuras, como trabajan a la fracción, no queda más remedio que seguir el camino de las capas. Esto quiere decir que tienen que ser formas funiculares. Y hay que andarse con mucho cuidado, porque si no seguimos el camino de las cargas, podemos tener problemas como lo veis aquí arriba a la izquierda, o en el centro, que hay una elasticidad. En cambio, en la derecha han tenido mucho cuidado con esto, han sido muy conscientes. Y esto que estoy diciendo no se refiere solamente al comportamiento estructural, sino que también se refiere a la forma. Fijaros aquí abajo, que tenemos dos soluciones en las que, por motivos de uso, por motivos los que sean, el mástil no está en la bisectriz. Y esto se percibe como una cosa rara. ¿Por qué se percibe como una cosa rara? Porque tú ves dos formas que tienen una dirección, cuya resultante tiene una dirección. Y sin embargo, el que se encarga de tomar esta resultante no la tiene. Ya tenemos una contradicción.
A lo mejor ya os gusta, a lo mejor sois deconstructivistas y ya os va esto de la construcción general. Puede ser, pero entonces lo decidís así. Pero cuidado que no os salga por casualidad. Y a la derecha tenemos otro caso desgraciado. Fijaros que las orejas del mástil para sujetar los cables de borde no van en la dirección de los cables de borde. Ya sé que podéis decir, oye, pero este chico, ¿qué estaba pensando cuando lo proyectó? No sé lo que estaba pensando, pero el resultado ha sido que ha habido que hacer un invento entre medio para recoger las direcciones de los cables de borde y llevarse las tensiones al mástil. Y otro tema derivado de los computadores es el tema de los puntos, las líneas y las superficies. Vamos a ver. Los planos no existen. Estamos en la universidad, que lamento tener lo que decir, pero ya sois mayores y me parece que el guión lo justifica, ¿no? Los planos no existen. Las líneas no existen. Los puntos no existen. Por ahí detrás de un optimista que está pensando, la libertad no existe, la verdad no existe, ni la libertad no existe, y todo no existe. ¿De acuerdo? Son abstracciones, muy bien. Son abstracciones muy útiles porque nos ayudan a funcionar. Yo esto lo digo porque en muchos croquis y en muchos dibujos de ordenador aparecen puntos y aparecen líneas. Y a la hora de la verdad no existen los puntos y las líneas no existen. Y aquí os he traído unos cuantos ejemplos. Un punto de desagüe del Millennium Dome. ¿Sabéis cuánto tiene un punto de desagüe del Millennium Dome? Pues tiene 5 metros, ya lo veis. O el punto alto de esa cubierta que antes os he enseñado que estaba aquí al lado. Pues tiene 2 metros de diámetro. O el punto alto de la cubierta de Zaragoza, que también visteis ayer, pues que tiene 5 metros. Cuidado con esto, porque si tú vas al punto y te quitas estos metros, te queda la cubierta más pequeña. Y luego lo que modificas totalmente es el modelo. Por esto antes os he dicho que hay vueltas atrás. Y esta es una de ellas. Las dimensiones reales. Y aquí tenemos el gran problema, por lo menos en nuestra escuela, y pues de muchos estudiantes, derivado del zoom. El zoom te despista en relación a la escala. Cambiar la escala es mucho más que cambiar las dimensiones. La gente se piensa que cambiar la escala es cambiar las dimensiones. No, señor. Cambiar la escala es mucho más. Fijaros que la naturaleza no cambia nunca de escala. Nunca. No veréis dos formas iguales con tamaño diferente en la naturaleza. Pero algo será. ¿Qué hace la naturaleza cuando cambia el tamaño? Pues o cambia el material, o cambia la forma, o cambia las proporciones. Una de tres. Pero no mantiene exactamente la misma forma con tamaños diferentes. ¿Por qué? Porque al cambiar el tamaño varían muchísimas cosas. Aquí tenéis el hueso de Galileo. Esto ya hace muchos años que se va reeditando, pero que resulta que ahora con el ordenador se nos ha complicado bastante. Pues resulta que multiplicar la distancia por una cantidad quiere decir multiplicar el peso por esta cantidad elevada al cubo, no un poquito más. Y de esto hay muchos ejemplos. Esta es la fotografía de Hosdorf, que me parece muy instructiva sobre esto, ¿no? El tamaño relativo de los soportes. Pues si un animal es pequeño, pues necesita su tamaño relativo, pues es muy pequeño en proporción. Y por tanto, si haces un zoom, resulta que, fijaros la proporción del diámetro de las patas de los saltamontes con el diámetro de las patas del elefante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pesos totalmente distintos. Y el señor Durero ya se dio cuenta de esto que os decía de las proporciones, ampliando un niño de 1 año a la altura de una persona mayor. Entonces fue comparando a dónde iba a parar el ombligo, a dónde iban a parar los hombros, y se dio cuenta que las proporciones son totalmente diferentes. O bien el señor Gulliver, que era 12 veces más alto, pero en cambio necesitaba 1728 raciones, no 12 raciones. Necesitaba 12 al cubo, claro, porque tenía que levantar su volumen. O las diferencias en el tiempo de cocción en función del peso, que no son lineales. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de tamaño. Aquí tenemos un ejemplo, no sé si de circuito, muy interesante, que es el de la Sagrada Familia de Barcelona, que se proyectó en base a la maqueta que ya hemos visto 3 veces en este simposio, para una iglesia 2,5 veces menor. La repercusión no diré solamente del peso propio, he dicho que se eleva al cubo, sino de los soportes horizontales, al multiplicar por 2,5 el templo, pues no se multiplica por 2,5, se multiplica por 2,5 al cubo. ¿Por qué? Porque la superficie se aumenta al cuadrado y la distancia de la resultante del viento al suelo es otro factor y por lo tanto lo tenemos multiplicado al cubo. Por tanto, la proporción no es geométrica, perdón, no es lineal,
sino que la proporción es muy superior y por tanto las secciones piden mucho más resistencia o mucho más diámetro. Mucho más diámetro no podían tener porque es una iglesia y se trata de poderla utilizar. Por lo tanto, a los pilares ha habido que darles mucho más resistencia. Abajo a la derecha los veis. En principio estaban pensados para ser de piedra y al final no han sido ni de hormigón armado. Han acabado siendo de armaduras hormigonadas. Aplicaciones prácticas de esto que acabo de decir. Si un cable tiene poco diámetro, lo podremos sujetar pues, de una forma muy simple. A medida que va aumentando el diámetro, como la relación entre diámetro y sección va disminuyendo, pues tendremos que hacer cada vez extremos más potentes. El intermedio sería el extremo prensado y cuando tenemos cables de gran diámetro nos tenemos que ir a la fundición. Por cierto que ayer vimos una pieza de fundición que yo todavía estoy perplejo, que yo no había visto nunca, no sé si recuerdas. Y este es un ejemplo práctico concreto de problemas derivados del cambio de escala. Una cubierta de 800 metros cuadrados que funciona bastante bien. La misma cubierta para 1800 metros cuadrados ya tiene unos ciertos problemas porque solamente se arma una vez al año. Ya no es la idea de que esta cubierta se despliega cada día que hace buen día, que hace buen tiempo. No, es una vez al año porque ya tiene problemas. Y cuando esto se aplicó a un caso de 20.000 metros cuadrados, pues ya los problemas fueron irresolubles. Fijaros que cualquier efecto que se pueda producir, no solamente el efecto de la escala, como he mencionado, sino por ejemplo el efecto de los ángulos. Cuando tú proyectas con un ángulo pequeño, se te dispara mucho la fuerza. Entonces, si tú multiplicas por 10 una fuerza pequeña, vamos, no sé, 100 kilos multiplicados por 10 es una tonelada. Ahora estamos hablando de cantidades abordables en nuestras estructuras. Pero si estamos hablando de 10 toneladas y multiplicamos por 10, ya estamos en 100 toneladas y esto ya no lo vamos a resolver seguramente. Y aquí tenemos una paradoja, y lo digo a favor de las estructuras pequeñas porque parece que aquí para lo que hay que saber más es para hacer estructuras grandes, por descontado, para hacer estructuras grandes hay que saber más. Sin embargo, las estructuras pequeñas tienen el problema de que la influencia de la curvatura es muchísimo más grande. El despiece de una cubierta grande es un despiece relativamente sencillo, por no decir muy sencillo, que es lo que tenéis arriba. En cambio, el despiece de una cubierta pequeña pues es una operación que requiere mucha precisión y que tiene bastante más complicación, incluso a nivel de confección, como podéis ver en este ejemplo. Y hablando también de geometría, tenemos que acordarnos de coordinar. Antes ya os he puesto un ejemplo entre un cable muy estrecho y unos tensores muy gruesos. Y aquí tenéis otros ejemplos. No casa el billete con la anilla, y ahora qué haremos. O bien ya se ve que el billete es demasiado pequeño, ¿no? Está desproporcionado. ¿Por qué es desproporcionado? Porque para el agujero que hay esperándolo, el billete que tenía que haber ido en este punto no cabe. Pues yo le he puesto uno de más pequeño. Es decir, que el señor que proyectó la pretina y el agujero de la pretina tenía que saber cuál era el diámetro y el paso del billete para que los dos se pudiera colocar, ¿no? Y a la izquierda, y aquí abajo a la izquierda tenéis un ejemplo en el que estamos a punto de no poder poner las terminales porque no caben. Atención. Bueno, voy a hacer una referencia muy breve a los temas ambientales y climáticos porque es una de las asignaturas pendientes que tenemos. Se están trabajando bastante en ello. No quiere decir que no tengamos recursos. Aquí tenéis un ejemplo de climas muy diferentes de estructuras que han dado las prestaciones necesarias. Como ejemplo de lo que está avanzando últimamente, tenemos el aeropuerto de Bangkok, en el que no solamente se le han pedido condiciones térmicas, sino que también se le han pedido condiciones acústicas, para lo cual se ha acudido a una cubierta de triple capa. Es una solución sofisticada, pero que ya da unas prestaciones elevadas. Y luego el tema de la estanqueidad y del desagüe. En aplicaciones exteriores a veces esto no es muy importante, pero si estamos en contacto con edificios o con usos que requieren una cierta estanqueidad, pues hay que pensar en cómo se recogen las aguas y cómo se compatibiliza esto con el resto de la estructura. Me parece que antes ya vimos aquí un ejemplo de procedimiento para estudiar precisamente la circulación de estas aguas y poder adoptar disposiciones que eviten la permeabilidad. Por ejemplo, pues esta solapa que veis aquí, que nos cubre la unión, o estas claraboyas, que para evitar la unión a tope de los diferentes lienzos, que es el más problemático de los lienzos estructurales desde el punto de vista constructivo, aquí lo que se hace es separarlos, los lienzos, y luego
resolver el problema con otro material y a distancia. Esta es una solución bastante interesante porque además le permite utilizar toda la combinación y acordarse de la durabilidad, y esto ya es compartido con otras técnicas, pues no sé si hace falta comentación. La construcción de las tensoestructuras influye mucho en el proceso global. No solamente hay que tenerlo en cuenta en el proyecto, sino que además puede representar un coste de ejecución bastante elevado. En estructuras pequeñas y medianas puede llegar a representar un 30%. Y por lo tanto se tiene que incorporar, se tiene que pensar en cómo se hace el montaje a partir de los medios disponibles. Aquí tenéis un ejemplo clásico, que supongo que también, por cierto, he visto que aquí tenéis una hora, el circo crónico, pasando de por ahí. Es un montaje de gran estructura muy rápida y además desde el suelo, sin medios auxiliares. Y aquí podéis tomar muchas ideas. Por ejemplo, en este caso se trata de una planta porticada en la que no entran los camiones ni las grúas. Por lo tanto, hubo que proyectarla de forma que se pudiese instalar, montar desde el suelo, tomándolo del modelo de circo. Por otra parte, los mástiles se aguantan sobre una bolsa de aparcamiento, por lo tanto no tienen cimentación, y hay que tratar de repartir la carga y darles momento, darles resistencia a un vuelco para evitar los cables en diagonal. Porque si trata de una plaza pública, los niños corren por allí, y por aquí no pueden alejarlos. Actualmente se puede recurrir a las grúas móviles, que la verdad sí nos han facilitado mucho la labor. Y este es un caso en el que no se podía montar porque hacía mucho viento y no paraban y había esperanzas de que parase. Entonces lo que se hizo es descomponer la cubierta en lienzos de forma que se estaban enrollados, con lo cual el efecto de viento era esperando a la mínima oportunidad para despliegarlos. Para el montaje es muy interesante tener articulaciones. Las hay de muchos tipos. Lo que pasa es que a veces nos puede interesar que al final aquel mástil no quede articulado, sino que quede cortado. Aquí abajo tenéis un par de soluciones. Hay muchas cosas. Y para el montaje son necesarias sujeciones auxiliares. Porque tú tienes la sujeción definitiva, pero no la puedes utilizar para montaje porque tienes que pasar el pasador definitivo. Y entonces, ¿a dónde te sujetas? Entonces hay que hacer unos inventos muy raros, como podéis ver a la izquierda. En cambio, a la derecha tenéis un mástil que tiene una cresta. Esta cresta es para, precisamente, que la grúa lo pueda manipular fácilmente. Aquí a la izquierda también tenéis una placa que tiene un agujero auxiliar que es precisamente para hacer el montaje. Y para tener liberado el hueco, porque hay que poner el pasador, no lo podemos utilizar para montar este hueco. Y arriba a la derecha tenéis, como podéis ver, unas islindas grapadas auxiliares y abajo tenéis unas anillas, pero que solamente se atornillan durante el montaje. Cuando ya se atornillan la cubierta, se sujeta. Quiere decir que está pensado el procedimiento de sujetar todas las herramientas que se necesitan para instalar la cubierta y pretensarla. Aquí tenéis más ejemplos. Fijaros que aquí hay un suplemento de la cubierta para poder pensar desde fuera y acabar poniendo el pasador de la esquina. Aquí tenéis una herramienta auxiliar que se han fabricado estos chicos para coger el borde de la cubierta, pretensarla y llevarla hasta su guía o hasta su domingo o algo que sea. El pretensado se puede aplicar de muchas maneras y en función del sistema que se adopte, pues los detalles constructivos tendrán que contemplar. Atención. La estrategia del pretensado influye en el proyecto y en los detalles. Para el pretensado y para el mantenimiento de la cubierta es necesario que los puntos de soporte o que muchos puntos de soporte sean regulables. Y para esto también tenemos un repertorio de soluciones bastante amplio, que hay que acordarse de él. Fijaros que abajo a la derecha no hay regulación posible por el motivo que sea la longitud es excesiva y por tanto en este punto el cable no está en tensión. Y si el cable no está en tensión es muy posible que tengamos un problema local. Ya he dicho que dispositivos de anclaje tenemos de muchos tipos. También suele ser necesaria la accesibilidad. Ya he dicho que el circo lo resuelve todo sin necesidad de grúas, es totalmente accesible, y hay estructuras que permiten que se pueda circular por ellas o que se tengan que montar pues, andamios o cestas u otros medios auxiliares. Aquí tenéis una cubierta que se proyectó precisamente para que fuera muy fácilmente accesible de cara al montaje y al mantenimiento, que está formada por unos arcos, pero que los arcos son pasarelas y por tanto los operarios pueden circular por ellos y
De esta manera facilitar el montaje, el tensado y el mantenimiento. Aquí tenéis una lista de una tipología de detalles constructivos que hemos clasificado en nuestros grupos de costuras y puntas, bordes perimetrales, aristas, esquinas, puntos altos y bajos, placas de anclaje, anclajes y cables de accesorios. No vamos a hacer una relación exhaustiva porque nos llevaría mucho tiempo. Solamente mencionar algunos aspectos. Recientemente se han ensayado costuras cosidas y costuras soldadas. Juntas cosidas, quiero decir, y juntas soldadas. Y el resultado es el que veis arriba a la derecha. La junta soldada es plástica y la junta cosida no tiene plasticidad, es elástica. Es decir, que se va deformando hasta la cosida. Esto quiere decir que no tiene la capacidad de redistribución o de relajamiento a la que he mencionado antes. Sin embargo, la junta cosida tiene la ventaja de que los objetos se transmiten directamente de una membrana a la otra, mientras que la junta soldada, los objetos se tienen que transmitir a través del revestimiento, porque tú soldas es el revestimiento, no es la membrana. Es decir, que habrá que tomar la decisión en función de la situación en cada caso. La tendencia actual es a soldar. Sin embargo, este es un aspecto importante del comportamiento de las juntas que no habíamos tenido en cuenta. Otro aspecto muy importante es que la junta configura la arquitectura. No solamente es un problema de confección, sino que configura la arquitectura. Y por tanto, en su trazado hay que tratar de que las direcciones de las juntas se avengan con el carácter del espacio que estamos haciendo. Aquí se trata de una cubierta para cubrir el monumento de Tato. Y por lo tanto había que ir a buscar algo que tuviera estas triángulos, es decir, aquí se proyectó el despiece, el patronaje en función de lo que sirva como. Quizás es un caso un poco especial, pero lo digo para mencionar un ejemplo. O bien en este caso que se optimizó el corte de forma que la merma fuera mínima. Como consecuencia de lo cual podéis ver que aquí los patrones son todos diferentes. Entonces yo no sé si vale la pena este ahora. Bueno, aquí tenéis juntas en obra que pueden ser vinculadas, pueden ser enresinadas o pueden ser acordonadas. Grapadas con cremallera o la junta mistonada, que yo sepa ahora ya no se utiliza mucho porque se utiliza mucho para la fecha. Y en cuanto a los bordes, en estructuras pequeñas nos podemos permitir el lujo de tener el borde libre, pero a medida que va aumentando el tamaño o la necesidad del pretensado, necesitamos un borde ya más estructural, reforzado, o bien con un cable que pasa por dentro de una linga, que es lo que veis aquí, o bien, si la luz ya empieza a ser un poco grande, con un cable que se sale que ya os he mencionado. Si los bordes son rígidos, podemos hacer una transición con un acordonado, por ejemplo. Aquí tenemos el caso de Dynamic Center de Edimburgo, en el que tenemos nada menos que el contacto entre una membrana, lo más flexible que hay, y un cristal, lo más rígido que hay. ¿Cómo se hace la cuadratura de este círculo? Pues con este detalle que veis aquí, con un elemento flexible de transición. Y aquí tenemos un ejemplo en el que el elemento de transición son unos cojines hinchados, que ahora ya no nos espantarían tanto porque la técnica de BTP, la tecnología del cojín hinchado, pues ha adelantado. Y estas son las vías que resuelven las entregas continuas. Este es un ejemplo de entrega continua a una estructura regulable. Y aquí tenéis la unión estándar, que me parece que ya se mencionó aquí. En cuanto a las aristas, tenemos las crestas y los valles. Este es un ejemplo de una estructura que me parece que ya no existe en Perú. Y las crestas pueden estar colgadas, como es en este caso, o pueden estar apoyadas. Y los valles pueden estar estirados, como es en este caso, es la misma que o pueden estar empujados. Para las esquinas, tenemos las esquinas exteriores sin placa, o con la placa que está fuera de la membrana separando ambas cosas, que suele ser una buena solución para cubiertas grandes en la que se acumulan mucho las tensiones, o bien podemos tener la esquina solapada, con la placa reforzando a la membrana. Aquí tenemos un ejemplo de esquina articulada en el mástil. Es el pabellón de la BMW que también vimos ayer en la feria de Francia.
Fijaros cómo llegan los cables de borde, las cintas del refuerzo, a la placa que está articulada en el mástil. Con lo cual aquí tenemos que los ángulos son variables en todas las direcciones. Y este es un diseño de placa, por cierto, que el otro día les tengo una muestra diferente de esta, pero que también trataba de resolver el problema de que con unos accesorios, con un solo tipo de accesorio, resolver todos los ángulos con los que te puedes encontrar en un estilo. Lo cual puede racionalizar mucho las diferentes soluciones. Aquí tenemos algo, ¿no? Se puede ajustar y está articulado. Se puede ajustar pero no está articulado. Está articulado pero no se puede ajustar. O sea que hay muchas opciones. Y por lo tanto tenemos que elegir la que nos interesa. Cuidado con el cortar y pegar. Cuidado con el cortar y pegar. Se puede hacer, pero hay que analizar si es el caso. Aquí tenéis diferentes tipos de esquinas. Si el ángulo es obtuso, os podéis permitir el lujo de que el cable sea continuo, con lo cual os ahorráis cerrado, ¿no? Como es aquí, ¿veis? El ángulo pequeño acaban los cables y hay que regularlos, pero si el ángulo es obtuso, el cable puede pasar y te ahorras los extremos de los cables. La repercusión del extremo de cable en el coste de la cerrada de los accesorios de una cubierta es muy elevado. Atención. Por esto va a bajar. Los puntos altos pueden estar colgados, pueden ser exteriores, pueden ser interiores, pueden ser exteriores, como en este caso de aquí. Este es un ejemplo muy antiguo, pero que es muy interesante. Es del año 1957, es decir, ya tiene más de 50 años, y sin embargo yo creo que sigue siendo una de las estructuras ejemplares que vale la pena esta revista. Y si no puedes sujetar los mástiles de borde con cables al suelo, pues les tienes que dar una o bien con aquellos perfiles encontrados en el suelo que hemos visto antes, o bien proyectándolos en celosía, que es lo que veis. El mástil puede ser flotante, aquí hemos visto muchos ejemplos de mástiles flotantes, por tanto no hace falta insistir, o los puntos altos pueden estar colgados, como en este caso, y aquí, en lugar de colgar de un elemento rígido, está colgado de un elemento flexible. Con lo cual nos aprovechamos al máximo y esta falta de velocidad. También podemos tener puntos bajos atirantados hacia abajo o bien empujados, desviados. A la base de los mástiles ya hemos comentado antes que la solución más habitual, porque es la que facilita el montaje y la que aligera más el cimiento, es la articulación. Sin embargo, en otros casos puede interesar, como es en este, que toda la tensión de la membrana se hace levantando los mástiles. Es decir, que la base del mástil es ajustable para, una vez puesta la membrana encima de los arcos, levantar los arcos y tensarlos, que puede ser una estrategia bastante rápida. Y aquí tenemos bases de placas base y anclajes. Para las cimentaciones, aparte de la solución obvia, que es el muerto de renglón anual, tenemos cimentaciones más ligeras, que pueden ser activas, anclajes pretensados, como los que se usan en los muros pantalla de los sótanos, que pueden ser pasivos. Y de este repertorio, que como podéis ver es mucho más amplio de lo que mucho se piensa, podemos clasificar dos grandes grupos. Las cimentaciones que llegan hasta la superficie, que son los que tenéis a la izquierda, y las cimentaciones que quedan enterradas. Las cimentaciones que llegan hasta la superficie, pues mira, tenéis estacas, tenéis pilotes, tenéis micropilotes, tenéis agujas, tenéis barras inyectadas, y luego tenemos la solución de los muertos. Los grandes tipos actualmente están utilizando elementos de pantalla metálicos, es decir, de estaca. Y a la derecha tenéis anclajes pasivos que quedan enterrados, que pueden ser troncos, pueden ser placas de encaje, pueden ser tubos, perfiles, encadenados, hélices o incluso bloques. Por tanto, como podéis ver, hay bastantes soluciones. Aquí hay soluciones que podríamos llamar ligeras en el sentido de que son las que dejan menos rastro en el suelo, que son las barras inyectadas y las placas, que cuando se va a la estructura, pues prácticamente no queda nada. Aquí tenéis un ejemplo de anclaje con barras inyectadas. Fijaros que la afectación al entorno es mínima. Es el taladro y la inducción de mortero o de resina, y nada más. No hay un gran bloque, no hay una gran aportación. Sobre cables y accesorios no creo que tengamos que hacer muchos comentarios porque
están catalogados, sus características se pueden consultar y acordarnos de que sus dimensiones nos van a influir mucho en el detalle de los otros ejemplos, ¿no? ¿Cuál es el diámetro del pasador? ¿Qué distancia tenemos disponible entre el eje del pasador y el brazo del billete o de la horquilla? En el sitio web de la Universidad Politécnica de Cataluña, aquí tenéis la dirección, podéis consultar una web de detalles constructivos de las sensoestructuras que ya presentamos hace 6 años en Caracas y que sigue activa, en la que tenéis un catálogo de accesorios con sus dimensiones y sus resistencias. Es muy útil para proyectar. Cuidado, si proyectáis con un fabricante, es muy posible que en la obra aparezcan accesorios de otro fabricante, que se respeten las resistencias, pero que no se respeten las dimensiones. Una vez le pregunté a los chicos de Burojapo, me parece que están aquí, cómo habían conseguido que los cables del Millennium Dome tuvieran la longitud, no fueran demasiado largos ni demasiado cortos. Y me contestaron, pues nosotros contratamos los cables y los accesorios, les damos las dimensiones finales que han de tener. Y ya se apañarán ellos, eligiendo luego los tensores, los billetes y todos los accesorios que acaban definiendo las longitudes definitivas. Cuidado con este punto porque es un punto que te puede historiar a la política. Y luego tenéis una serie de detalles estándar, como los que hemos estado viendo hasta ahora, y que están explicados no solamente desde el punto de vista de la resolución del detalle, sino también desde el punto de vista del contexto en el que se sitúa el detalle. Los detalles a veces son muy buenos, pero no se puede trasplantar a tu caso porque el caso es diferente. Nosotros en la escuela siempre les decimos a los alumnos que está permitido copiar detalles, pero con 2 condiciones. Primero, que lo adapten a su caso, si tienen adaptación, y segundo, que corrijan los errores. Porque a los detalles constructivos se les enganchan los errores como las moscas a la miel. Se van copiando los errores constructivos y en lugar de irlos mejorando, van empeorando. Por lo tanto, aquí tenéis unos cuantos detalles constructivos descritos, pero en el contexto de la situación de la que forman parte. A lo mejor decidís que a vosotros no os va a quedar detalle, o sirve como base de inspiración para crear el vuestro. Después también tenéis la base de datos de las cimentaciones que os he comentado antes, y una bibliografía especializada por materias, unos enlaces de interés a bases de datos, catálogos, comerciales, universidades y una sección de eventos en la que supongo que dentro de muy poco ya estará anunciado el simposio latinoamericano y que en este momento se está anunciadas las jornadas de Barcelona del próximo mes de junio. Y muchas gracias por vuestra paciencia.